Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Peter Lynch, bienvenidos a Iceberg de Valor. Estas dos últimas semanas de abril y mayo, además de haberse celebrado la reunión general de accionistas de Berkshire, han sido la cuarta y quinta semanas seguidas de bajadas en el Standard & Poor's, fenómeno que no se producía en 11 años. Y si a alguien le sirve, si vemos las veces que se ha producido esto desde el 97, hay un 75% de probabilidades de que esta sexta semana también sea de bajada. Este sentimiento negativo se ha visto acentuado por las presentaciones de resultados de empresas de Internet, e-commerce y tecnológicas. Abanderando la carnicería tenemos a Shopify, que presentaba un pobre crecimiento secuencial en este primer trimestre y un crecimiento de cerca del 20% anual. De hecho, si quitásemos los segmentos de más crecimiento como el POS o el social, el segmento core del e-commerce crece solo a dígito simple año a año. Shopify está avanzando positivamente sus nuevas divisiones como el POS, los pagos y los préstamos a comerciantes, y también comentaron la noticia de las últimas semanas, la adquisición de Deliverr, que va a lastrar los márgenes en los siguientes años y que no sabemos hasta qué punto está forzado por el movimiento de Amazon de ofrecer la compra a través de Prime en webs fuera de Amazon. También la directiva recibía preguntas sobre el precio de la acción y cómo afecta eso a la atracción de talento. Parece, aún así, a pesar del tono positivo, que el deterioro del e-commerce no está parando, sino que abril también está experimentando crecimientos negativos por los cheques del año pasado y la continua reapertura de la sociedad. Resultados flojos también de Etsy en un periodo que era conocido, que era complicado para la empresa, pero quizás está siendo un poco más difícil de lo esperado, con un marzo muy difícil y abril con las dificultades continuando. Concretamente, el GMS de Etsy Marketplace bajaba un 2%, aunque hay que destacar que la empresa está a un nivel de ventas de más 166 por encima del primer trimestre del 2019. Por otro lado, las adquisiciones de Depop y Elo7, las cuales ahora se enfocan con una óptica diferente que el contexto en el que se hicieron esas adquisiciones, van a seguir lastrando márgenes en los siguientes trimestres. La compañía habló de sus intentos para atraer más compradores masculinos, ya que se trata de una página que es mucho más popular entre mujeres, y por otro lado la mejora en el buscador y la generación de una especie de escaparate para intentar mejorar el descubrimiento de nuevos productos. Zillow y Redfin, las principales webs de la compraventa de casas en Estados Unidos, publicaban malos resultados con bajadas de inventario de casas. El contexto macroeconómico actual es cada vez más difícil para estas empresas en un entorno de subidas de tipos de interés que se supone debería rebajar el apetito del americano medio de comprar una casa, pero aún así, con un número de casas en venta tan bajo y todavía con gran demanda por estas, esto hacía que el precio medio de las casas listadas en Zillow creciese un 21% y en Redfin un 17%. Hay que destacar que estas dos compañías ya salieron del fervor de la compra de venta de casas, del iBuying, y que Zillow ahora dice querer ser la super app de su sector. Aún así, a nivel de sentimiento inversor, estas compañías pasan por uno de los peores momentos debido a estos pasos en falso tomados en el pasado y el boom de las ventas de casas post-COVID que se espera que revierta a peor en los próximos meses. Con esto, Opendoor es el único actor de compraventa de casas por iBuying que queda y parece que es la única que ha cuadrado el negocio del iBuying de casas de forma rentable. Es decir, parece que sí que está tomando pasos a convertirse en la Carvana de las casas. La compañía demostraba una muy buena ejecución y llevaba a un margen neto positivo, algo que pocos hubiesen esperado el año pasado. Aún así, parece que los inversores, ahora que Carvana tiene problemas, pues han dejado de asignarle el glamour a la Carvana de casas, lo cual en el pasado tanto fervor había creado. Malos resultados también de Wayfair, la compañía de venta de muebles online, que ante unas comparables difíciles caía en ventas un 10% y en el segmento internacional caía un 30% en ventas. Cadena de suministro y China habían sido y siguen siendo un problema para la empresa, pero el problema real ahora pasa a ser la demanda a medida que los problemas de cadena de suministro se mejoran, pero la reapertura y un consumidor con menos dinero que gastar empiezan a lastrar a la compañía. Wayfair, que había internalizado la logística, pasa ahora a tener un margen de EBITDA negativo que junto al crecimiento negativo de la compañía pues, ha frustrado al mercado. Malos resultados también de Amazon en el segmento retail, que caía un 6% en el internacional, aunque plano, en divisa constante, y en Estados Unidos, aunque crecía un 8%, entraba en pérdidas notables de más del 2% del beneficio operativo, marcado por la inflación de costes general, pero en particular también el aumento de salarios en mano de obra menos calificada. El ritmo de incineración de caja ha aumentado secuencialmente también en Amazon, aunque hay que tener en cuenta que la parte que está impulsando esto es el CAPEX de AWS. Ahora las dudas en torno a la eficiencia de Amazon en retail están más en el foco que nunca
y la competencia de Andy Jassy, el sucesor de Bezos, también lo está. La que no decepcionaba era GXO, la spin-off de XPO, que es líder en externalización de logística. La compañía superaba expectativas con un más 19% de crecimiento orgánico y haciendo un beat and rise ya desde el primer trimestre del año. Aunque es verdad que las ventas del e-commerce están bajando ahora, la demanda por subcontratar la logística del comercio online sigue creciendo, ya que las empresas siguen percibiendo el e-commerce como una forma de eliminar intermediarios y tener control directo del usuario final. En este contexto, muchas empresas no tienen las competencias necesarias para gestionar una logística del e-commerce que es cada vez más complicada y con unos estándares de envíos cada vez más altos por parte del usuario final. En este contexto, GXO ha tenido uno de sus mejores trimestres en cuanto a captación de contratos, impulsado especialmente por el e-commerce. Y de hecho, en GXO también destaca su división de GXO Direct, que sería una empresa con cierto parecido a Deliverr, la adquisición de Shopify, y que permite que un cliente pueda tener inventario y hacer envíos desde varios almacenes en Estados Unidos, mejorando así los tiempos de entrega y servicio. Lyft presentaba unos resultados positivos esta semana, aunque su guidance para el segundo trimestre era horrible. La compañía ha superado el alza en casos por Omicron y los resultados superaban expectativas. Sin embargo, otro de los mayores problemas en la actualidad causaban estragos en ese guidance, y es que existe muy poca disponibilidad de mano de obra en general. Por esto mismo, Lyft se ha visto obligada a invertir en publicidad e incentivos para conductores y equilibrar la oferta y la demanda. Este se trata de un ejemplo más de cómo empresas que van a favor de la reapertura pueden tener grandes sorpresas negativas si hay algún problema. Igualmente, en cierta forma, pone en duda la viabilidad de Lyft, ya que Uber claramente lleva 2 años mejores en este segmento, y esto pueden ser los primeros indicios de que las aspiraciones de Uber de ser una super app van a tener resultados positivos en el futuro. En el sector del delivery presentaba buenos resultados Delivery Hero, una de las líderes del sector a nivel mundial, presentaba crecimientos del 31% y con ello daban un respiro a la desaceleración voluntaria que tuvieron en el cuarto trimestre de 2021. El delivery está pasando por su propio ciclo del capital, donde hace un año era el sector favorito de todos y donde la propia Delivery Hero entraba en mercados rojos como Japón o Alemania, o DoorDash compraba Wolt en Europa, y ahora esa época es historia y el sector ha dejado de atraer capital. En este contexto, la directiva comenta que para ello superar las estimaciones de EBITDA será relativamente fácil y que el que son algo más difíciles son las estimaciones de ventas. Cuando todo el sector está así de mal, es posible empezar a quitar cupones, mejorando el margen de contribución de las diferentes geografías, y adicionalmente parece que las dark stores, la iniciativa del supermercado bajo demanda, va a consumir algo menos de capital del esperado. Con esto, el riesgo de la quiebra de Delivery Hero parece que se aleja, algo que fue un riesgo real por unos meses. En cuanto a datos macroeconómicos, destacan los publicados por Mastercard en el Spending Pulse de abril, donde las ventas retail crecían un 7%, con ventas de tiendas físicas subiendo un 10%, mientras que el e-commerce bajaba un 2%. Las categorías con más crecimiento respecto al año pasado y también respecto al 2019 son el lujo y las joyas, con un crecimiento de cerca del 30%. Igualmente, en abril teníamos la mayor bajada de precios de coches usados en 90 días que se ha visto en Estados Unidos, con cerca del 6% de bajada de precios. De la misma forma, el inventario de coches empieza a remontar por primera vez en un año, apuntando a una resolución de los problemas de chips y fabricación de coches. Como dato final destaca el dato del endeudamiento del consumidor americano, que creció un 14% año a año, reflejando un proceso de apalancamiento acelerado de este consumidor americano. Con esta última información pasamos al tema del episodio llamado El Manual, y que trata de dos enfoques a la hora de analizar empresas. Cuando uno empieza a estudiar compañías, los primeros análisis pueden ser muy simples y por eso el mercado se suele dividir en empresas a buen precio o baratas y otras que supuestamente están irracionalmente caras por alguna razón indeterminada. Esto suele partir del hecho de que muchas veces se suele poner el foco en los beneficios presentes de la empresa, por lo que si una compañía crece pero tiene pérdidas o quema dinero, asumimos que está muy cara. En este punto es cuando descubrimos el relato que acompaña a esa empresa. Y aquí es cuando podemos pasar de decir Netflix quema mucho dinero a llegar a comprar el argumento extendido en la comunidad inversora, como podría ser que el usuario incremental de Netflix tiene un margen de contribución de cerca del 95% y aquella empresa que tenga más suscriptores en el streaming es la que más podrá invertir en contenido y ofrecer ese mejor contenido, por lo que cualquier rival tendría que invertir una cantidad igual, pero al no tener la distribución suficiente para sacarle partido a esa inversión, pues es poco probable que la haga. Y así, claro, cimentando la ventaja del líder. Junto a esto, la hipótesis subyacente es que conseguir distribución es un proceso farragoso,
de que la gente se tiene que hacer cuentas, poner su tarjeta de crédito, y por otro que los usuarios se atraen por amplitud de catálogo y no por grandes producciones únicas, porque si los suscriptores se atrajesen por producciones concretas, sería fácil que actores con menos escala también invirtiesen en ese contenido premium en vez de tener que reconstruir todo el catálogo. Bueno, pues esto es lo que yo llamaría saberse el manual de la empresa, manual que en este caso concreto actualmente está puesto en cuestión. Una vez llegado a este punto y, digamos, habiendo descubierto y entendido el manual, quizás ves el enfoque del principio y asumes que eras un ignorante previamente. Y se podría decir que este manual lo podemos ver en múltiples empresas, ya sea el efecto red de Facebook, monopolio de Moody's, recurrencia en pedidos de delivery, etc. Todo esto está bien, pero es importante recordarse a uno mismo que saberse el manual no es una tesis de inversión. Es decir, que haya gente que analice de forma muy simple empresas no significa que por llegar a entender el manual vayamos a tener ventaja. Porque si algo queda claro es que, especialmente en Estados Unidos, el seguimiento que se hace de las compañías trimestre a trimestre, indicador por indicador, incluso con datos alternativos de la compañía, es hiper minucioso. Y por lo tanto no se puede asumir que lleguemos nosotros, entendamos el manual de Facebook y su efecto red y que eso nos pueda dar una ventaja respecto al mercado. El enfoque contrario a la inversión por manual sería, digamos, invertir en una empresa de extrusión de vidrio en Kazajstán. Y es el caso opuesto porque en la inversión por manual no traemos a la mesa ninguna información nueva, ningún punto de vista muy único. Mientras que en la extrusora de vidrio kazaja seguramente tengamos todo tipo de detalles, anécdotas que habremos recabado por nosotros mismos y nos den al menos la ilusión de saber más que el mercado. La pregunta es, por lo tanto, si hay que invertir con el manual o no. En general, creo que invertir con el manual ha salido bastante bien por muchos años y a largo plazo acaba funcionando. Tú podías poner muy poco nuevo sobre la mesa invirtiendo en Amazon, Moody's o Google y han sido inversiones muy rentables por muchos años. Lógicamente, a corto plazo pueden pasar muchas cosas, pero a largo plazo este tipo de empresas suelen ser buenas y componen a altas tasas de retorno. Pero simplemente creo que es importante entender cuándo en una inversión podemos ser los que más saben de una empresa en concreto, lo cual también tiene sus propios riesgos, y cuándo no. Y entender que el manual per se no nos da una ventaja competitiva y que las narrativas de ese manual pueden variar con el tiempo y que, evidentemente, donde se hace el máximo dinero es en la construcción de esa narrativa del manual y no después. Con esta idea termino el episodio, espero que os haya gustado, dadle like y suscribíos. Nos vemos en el siguiente episodio y seguid aprendiendo.